¿En qué nos hemos quedado ayer? Creo que en esto no me acuerdo. No, aquí nos hemos quedado, ¿no? Ayer continuamos entonces. Eh, Estábamos hablando del Chomsky y del lenguaje, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del modelado computacional del lenguaje. Entonces, como ya estábamos hablando antes de la teoría de Chomsky, él en su teoría habla de los autómatas. Dice que proporcionó estas herramientas, Chomsky, para describir cómo un conjunto finito de reglas puede generar un número infinito de oraciones, reflejando las capacidades recursivas del lenguaje humano. Es decir, que diferentes formas, diferentes signos hacen una interpretación de las oraciones. Las oraciones son signos, formas, eh, significados que nosotros le damos al lenguaje. Este enfoque influenció el desarrollo algorítmico para procesar las lenguas naturales y artificiales. Entonces, al nosotros darle un significado, ¿sí? Eh, a, a un signo o algún significante, entonces nosotros lo que estamos haciendo es darle el sentido a ese lenguaje. Entonces, este lenguaje ya sea natural, del que nosotros hablamos, o sea artificial, que está relacionado con el sistema computacional. Las reglas de generación de lenguajes, al igual que los autómatas, definen transiciones entre estados de las reglas gramaticales de Chomsky y describen estos transformaciones desde una estructura profunda a estructuras superficiales en las oraciones. Por ejemplo, las gramáticas libres del contexto permiten analizar cómo las frases subordinadas o las modificaciones que podemos añadir a una oración se van cambiando la frase. Es decir, que estas teorías que son autómatas y las gramaticales transforman el establecimiento que puede ser interdisciplinario, incluyendo tanto la lingüística como también la práctica computacional. Y aquí hablamos un poco de la gramática generativa según Chomsky. Él habla de tres importantes estadios, que es la capacidad innata de hablar. Esta capacidad innata de hablar tenemos todos los seres humanos y es una capacidad que tenemos de gramática establecida en nuestra mente y de forma innata. Entonces ya nuestro cerebro tiene un área del lenguaje que hace que nosotros podamos comunicarnos de forma innata desde que nacemos, ¿no? La importancia de esta lengua es la materna, ya que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de hablar, pero debemos aprender una lengua materna, ya que la posibilidad de hablar viene establecida a partir de la lengua materna, es decir, de acuerdo a la enseñanza del entorno social, nosotros podemos tener un lenguaje adecuado para nuestra comunicación. La posibilidad de traducir, a pesar de que la traducción nunca es exacta, nosotros podemos traducir de un lenguaje a otro, porque la estructura mental que subyace es la misma. Entonces, como ya les he dicho, en el cerebro ya tenemos la función de poder tenemos un área en el cerebro que es el lenguaje y este hace que también nosotros podamos
interpretar y estructurar mentalmente este lenguaje, ¿sí? Para darle un sentido y una importancia a lo que se está hablando. Entonces, de la teoría de las redes, eh, hablamos no solo de la teoría de las redes de la computadora, sino de las redes neuronales, las que ya les había hablado antes, y es un enfoque que está inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Esta tiene la particularidad de cómo las neuronas biológicamente procesan información. Si vemos acá, estas neuronas están haciendo sinapsis y al hacer sinapsis están generando información al cerebro, el cual puede ir almacenando en diferentes áreas dependiendo del área en que nosotros estemos haciendo funcionar. En términos generales, las redes neuronales son sistemas computacionales que buscan imitar estos procesos para resolver problemas complejos de manera eficiente. Es decir, que todo lo que es el sistema de computación, el sistema de computacional está basado en todo lo que es las redes neuronales del ser humano para poder hacer unas redes computacionales las cuales permitan procesar la memoria. Los principales aspectos de la teoría de las redes neuronales son las que están compuestas por unidades denominadas neuronas artificiales o nodos organizados por capas, ¿sí? Entonces, cada capa tiene su entrada, sus nodos, y también su salida. Entonces, como, el sistema computacional está basado en las redes neuronales del cerebro, asimismo ellos hacen las redes computacionales, donde está la entrada que recibe los datos iniciales que se le está brindando a la computadora. Después tenemos la capa de entrada, ¿sí? Tenemos una capa oculta donde se procesan los datos mediante combinaciones lineales o no lineales, ¿sí? Acá en esta parte se va procesando la información. Y después de ser procesada la información, se va a la capa de salida, donde se entregan los resultados finales del pensamiento, en este caso del procesamiento de la información. Cada conexión entre neuronas tiene un peso que determina la importancia de estas conexiones de las redes neuronales. Y con eso hemos terminado lo que es la psicología cognitiva eh, que está haciendo la metáfora con lo que es el- la teoría computacional. Sin embargo, vamos a continuar con lo que es la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva, ¿sí? Al hablar de psicología cognitiva y ciencia cognitiva, estamos hablando de que ambas tienen una misma relación, ambas cumplen el funcionamiento de lo que es eh, el cerebro, ¿sí? Y también de lo que es el funcionamiento de cada área cerebral. Cuando hablamos de la psicología cognitiva, se centra en el estudio de procesos mentales que intervienen en el pensamiento, la resolución de problemas, la percepción, la toma de decisiones y la adquisición del lenguaje. Entonces, no se olviden que estos procesos mentales o los procesos cognitivos superiores son los que intervienen a través del pensamiento, la percepción, ¿no? Para que toda esa información que vamos metiendo a nuestro cerebro pueda salir de una forma en que nosotros podamos tener una resolución de problemas.
Se enfoca esta teoría principalmente en los procesos psicológicos individuales y cómo estos afectan al comportamiento. Entonces, ¿cómo los procesos individuales afectan en el comportamiento de cada persona, de cada individuo? Y esto utiliza experimentos controlados, estudios de caso y evaluaciones conductuales para investigar el funcionamiento mental. Entonces, todo esto hace que nosotros podamos ver a la psicología cognitiva como una ciencia, ya que nosotros podemos experimentar, controlar variables y hacer estudios sobre lo que es la conducta, ¿sí? Entonces, sin dejar de lado las investigaciones o el resultado de lo que es el funcionamiento mental. Este funcionamiento mental hace que nosotros podamos sacar la información a través de nuestra conducta. Entonces, ahora la ciencia cognitiva se centra en las neurociencias de la cognición, ¿sí? Es decir, en cómo funciona el cerebro, los nervios y los sentidos. Entonces, aquí estamos hablando ya no del procesamiento de información, de cómo lo que decía la psicología cognitiva, cómo almacenamos la memoria y vemos el funcionamiento de los procesos cognitivos. En lo que es la ciencia cognitiva ya se centra en el funcionamiento del cerebro y los nervios y los sentidos. ¿Sí? Entonces, esta disciplina también es parte de lo que es la psicología, de lo que es la neurociencia, la física, la matemática, la ingeniería y la informática, para desarrollar modelos computacionales que simulen el funcionamiento del cerebro. Entonces, abordan procesos mentales desde un enfoque amplio, integrando perspectivas tanto biológicas como tecnológicas. Y van modelando el funcionamiento de lo que es la memoria en una red neuronal o artificial, y también investigan cómo el cerebro procesa la información visual a nivel neuronal. Entonces, en estas investigaciones, donde van viendo estas teorías computacionales y también el funcionamiento cognitivo del ser humano, hacen una relación con las redes neuronales para poder hacer investigaciones en cómo el cerebro funciona y cómo puede asimilar o puede hacer una semejanza con lo que es la cibernética. Acá, eh, la relación entre lo que es la psicología o las disciplinas de la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva son pilares para lo que es la, eh, la ciencia cognitiva. Mientras que la psicología cognitiva se centra en los seres humanos y los procesos mentales, la ciencia cognitiva está teniendo un enfoque más integrador y multidisciplinario, buscando entender no solo el funcionamiento de la mente humana, sino también cómo replicar o modelar estos procesamientos en máquinas y sistemas artificiales. De ahí es que parte lo que es la ciencia cognitiva, ¿sí? Entonces, estas ciencias, tanto la ciencia cognitiva como la psicología cognitiva, tienen una relación estrecha con lo que es la biología, especialmente a través de lo que son las neurociencias y el estudio de estas neuronas, ya que esta proporciona bases biológicas para los procesos mentales, y estas disciplinas
hacen o estudian al ser humano dentro de, de esta base biológica para entender un poco más este funcionamiento. Entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus procesos que se relacionan con otras disciplinas para generar conocimientos innovadores. Entonces, nosotros ya habíamos hablado que desde que hacemos el estudio de las bases biológicas, psicológicas, sociales, ahí ya nos damos cuenta que somos seres biopsicosociales, donde toda la parte fisiológica, biológica, afecta mucho entre los seres vivos y los procesos que también generan nuevos conocimientos. Tenemos que tener en cuenta también que existe una relación entre lo que es la psicología cognitiva y la biología. Dentro de lo que es estas dos funciones, la base neurobiológica también es importante, ya que la psicología cognitiva explora cómo el cerebro procesa la información. Entonces, cómo nuestro cerebro, mientras uno está hablando o está estudiando, tu cerebro está procesando información en estas redes neuronales y depende de una estructura biológica específicas como el córtex prefrontal, donde vamos almacenando nuevas informaciones, las cuales nos permitirán tomar nuevas decisiones. El hipocampo, donde almacenamos la memoria, ¿sí? Y la amígdala, que da el funcionamiento de lo que son las emociones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas tres áreas cerebrales que son importantes, ¿no? El prefrontal, el hipocampo y la amígdala, que estas áreas tienen diferentes funciones, cumplen diferentes funciones y adquieren una importancia dentro de lo que es nuestro cerebro. El estudio en cómo las lesiones cerebrales afectan a la memoria, la atención o algún área de las funciones eh, superiores de nuestro cerebro, hablando de la parte cognitiva, podemos ver en, en algunos estudios médicos cómo o en qué área puede haber una alteración o una lesión que afecte estos procesos psicológicos, como una lesión cerebral puede afectar, como hemos dicho, a la memoria o a la atención. Entonces, depende en qué parte del cerebro se haya producido esta lesión, ¿sí? Entonces, como nuestro cerebro y nuestro cuerpo tiene un funcionamiento muy especial, muy importante, asimismo, nuestro cerebro tiene una plasticidad a nivel neuronal, que esta plasticidad ayuda a lo que a poder solapar algunas áreas del cerebro que no están funcionando por alguna alteración. Sin embargo, estos autores investigan cómo el cerebro se adapta a nuevos aprendizajes o a experiencias, fenómenos conocidos como la neuroplasticidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la capacidad de que las personas tienen para aprender nuevos idiomas, lo cual va a implicar cambios biológicos en el cerebro. Cuando nosotros estamos aprendiendo nuevos idiomas, el cerebro va trabajando de manera múltiple. ¿Por qué? Porque al aprender un nuevo idioma, nosotros le estamos dando un nuevo significado a otro símbolo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender el pronunciar, el hablar esos nuevos términos, esos nuevos signos que estamos haciendo y asimismo interpretar
para que nosotros le demos un sentido a ese lenguaje. Entonces, lo que hacemos es, al poder hablar otro idioma, estamos traduciendo e interpretando y explicando en otro idioma lo que primero traducimos y luego lo convertimos en lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, las personas que hablan inglés, que aprenden a traducir esa frase que está dicha o escrita en inglés, la traducen a nivel de su memoria y la procesan a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, esta capacidad ayuda mucho en lo que es algo mecánico dentro de lo que el cerebro está activo a través de estas neuronas o estas nodos cognitivos para la memoria y para la percepción. Bueno, entonces cuando hablamos de la conexión con la psicología evolutiva, también de lo que es la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas, podemos analizar cómo los procesos cognitivos han evolucionado para responder a las demandas del entorno. El entorno está siempre eh, en evolución y bueno, hacemos que nosotros nuestra atención a estos nuevos cambios que tiene el entorno, podamos nosotros estar más atentos a ciertos cambios de la sociedad. Entonces, esto nos ayuda a mantener una atención selectiva de todo el entorno, el cual nosotros estamos priorizando como algo, como un estímulo que sea muy importante dentro de lo que es el procesamiento de información. Las terapias basadas también en lo que es la biología eh, integran conocimientos de la biología para mejorar las interacciones psicológicas, como también la combinación de terapias conductuales y tratamientos farmacológicos. Entonces, estas teorías nos ayudan, por otro lado, al bienestar físico y cognitivo de la persona. Sin embargo, en la parte biológica tenemos que ver también el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos y si es que esto está alterado, tiene alguna dificultad o algún problema, entonces tenemos que también recurrir a tratamientos farmacológicos. Sin embargo, hay tratamientos farmacológicos que pueden también afectar en la salud biológica. Hay medicamentos que ayudan o mejoran algunas áreas de nuestro cuerpo, pero también a la vez estos mismos medicamentos hacen daño a otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, estamos hablando a la relación entre ciencia